Cuarto comunicado intergaláctico. A todos nuestros amigos, todas nuestras amigas insurrectas por todo el territorio. A los pueblos que se levantan, por todos, todas, quienes estaban a nuestro lado y no verán nuestra victoria. Les llevamos y llevaremos siempre en nuestro corazón, en cada una de nuestras acciones. Aquí y ahora se trama vida. Vitrina distópica. La realidad no es capitalista. Mira cómo temen. Mira cómo tiemblan cuando los hacemos temblar. Como ni con todas las trampitas con las que han intentado utilizar la confusión a su favor. Como ni con todas las trampitas que se han tirado al perseguir, montar, torturar, matar, desaparecer. Como ni con toda la vomitiva soberbia con la que arrojan sus limosnas, ni con sus abominables sonrisas que jamás conocieron la alegría que significa plantarse y diferir, ni con sus despreciables valores que hoy terminan por derrumbarse y que ultimamos con toda la historia de los y las oprimidas. Y mira cómo con todo ello no han podido nada contra el fuego que hoy habita todos nuestros corazones, todos nuestros encuentros, todos. Míralos cambiar una y otra vez de estrategia comunicacional y mantener como telón de fondo el castigo a los y las siempre más castigadas. Míralos pronunciar sus fétidos discursos del bien y el mal que ya dejamos de entender hace rato. Míralos decirnos que siquiera pueden empatizar, que escuchan, que entienden, que quisieran poder hacerlo mejor y más. Míralos decir que hacen gestos concretos, que se esfuerzan, que juegan a la pelota, que acaso sonríen como nosotras, que están con nosotros y al mismo tiempo no paran de apuntar y matarnos. Míralos erráticos, fuera de sí, llenos de nerviosismo. Mira primero en esos ojos insoportables el reflejo de esta ruina que llaman Chile y que termina de hundirse. Y mira luego en los ojos de tus amigos, amigas, la complicidad, el mutuo guiño de este después que se comienza a tramar. Y la sonrisa es imborrable. Esa ternura que se marca a fuego en la piel, en el más bello espíritu que es este cuerpo que podemos componer. Es que sí, claro, o no tanto. ¿Por qué no? Es que quizás cuesta explicarlo o nombrarlo, pero sin duda que cualquiera puede sentirlo. Cualquiera que haya sido invadido en esta sensibilidad en fuga a velocidades insospechadas y que te llevan puesto y te arrojan y se abren a lo indeterminado, a lo innombrable, a lo que contiene de más cómplice cada encuentro. Ahí donde el soberano produce y busca ver y decir complot, plan, diseño, disciplina militar. Antes bien desplegamos y ponemos en común nuestros agotamientos, nuestros sufrimientos y dolores, pero también un ritmo, un modo, una trama. Y es que se constata cuando decimos vamos al cacerolazo y nos damos cuenta que no está en ninguna parte y al mismo tiempo está en todos lados, como si fuera el pulso, el ritmo que golpea el pecho, la banda sonora de estos movimientos geológicos que somos cuando nos vamos urdiendo, como si proviniera desde allá, de atrás del cerro, pero no, era más cerquita, más cálido. Y es que sí, claro, o no tanto. Ahora parece que es posible hacer cuerpo esa palabra. Es decir, que parece que sí es posible al fin armar, urdir, tramar. Se contrae y se sustrae, se contrae y se sustrae, como si respirara o como si murmurara. Y vivo, murmurando, va armando cruces, disensos, encuentros, distancias y afectos. Y es que dicen en secreto que de eso se trataba, de atraer hacia sí y atravesar, cruzar, ligar, liar las alianzas imprevistas y así, entonces, ir por entre las cuerdas que aún sostiene el cadáver neoliberal produciendo algo enteramente otro. Porque así el encuentro casual, la conversación entre las ollas, la organización rápida y espontánea crea su propia consistencia, se piensa, se quiere más intenso, se orquesta. Y tomamos lo que nunca debimos ver arrebatado, plazas, edificios. El espacio, nuestro espacio, aprestándonos a no ceder en su deseo de quitarnos todo para desvalorizarlo y convertirlo en valor. Es que con una claridad tan pocas veces vista, no hay necesidad de ningún experto que señale ninguna salida a la sobrevida que nos han obligado a portar, ni político ni cientista, que no hacen ni pueden hacer carne nada de lo que hablan, escupen, vomitan. Pues, ¿hacia dónde habría que ir? No es ya el tiempo de ustedes, ni de analizar ni de capturar adeptos.
Los que tienen que retirarse son los asesinos a sueldo que han soltado a las avenidas, a las calles, a los pasajes, a las casas. Y ustedes, Chadwick y Piñera, y toda la infamia que constituye su gobierno, ser juzgados como los asesinos sistemáticos que son. No es ya el tiempo de ustedes. Aquí y ahora se trama vida. Tanto tiempo como niñas, niños perdidos, para al fin poder encontrarnos. Mira cómo nos rodean ahora infinitos hilos, cómo conectan, cómo nos invaden, nos empujan, nos inclinan al conjunto. No les daremos el gusto de destruir lo que comienza recién a florecer, de soltar aquello que comenzamos a armar. Ni a los asesinos, ni a aquellos que están dispuestos a transar toda la primera oferta, otra vez por unas migajas. Vamos por todo y queremos todo porque nos quitaron tanto, incluso el miedo. Sabemos que no será fácil ni rápido, pero la temporalidad será nuestra. No les daremos el gusto de poder masacrarnos. Míralos temblar. Sienten el rugido de la tierra que se sacude, de las lenguas que se inventan, de las alianzas silvestres, de lo indómito tomando parte, urdiendo las condiciones para sostener y profundizar este desacato. Mírale sus caras, cómo se les escapa la tiranía, la desfachatez de creernos alienígenas, todo lo que de más horrendo puede encontrarse en el animal humano. Míralos espantarse y no entender cómo somos arrebato, manada, maquinita de guerra. Y míranos juntarnos una vez más para decidir que ya no entenderemos por vida ninguna otra que aquella digna de ser vivida, una que valga toda la pena y toda la alegría, todas las muertes de nuestras compañeras y todo el dolor que constituye ahora esta fuerza imparable que somos cuando nos guiñamos la ternura. Implacables. Tiemblen los que tengan que temblar, pues devenimos manada, cascada, erosión, tejido, trama. Una vez que se muestra la ruina tal cual es, con toda su violencia, con toda su atrocidad, pues justo allí se revela la vida que siempre habitó el desierto. Tiemblen los que tengan que temblar, pues el cansancio no será impedimento para destituir el mundo que administraban como ruina. Convocamos a los y las oprimidas de todas las tierras. La revuelta es el apoyo más eficaz. Esto que se teje, esto que se trama será, por denso, indestructible. Sí, hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Lo que acabamos de escuchar es el cuarto comunicado que como Vitrina Distópica escribimos en plena revuelta. Y para los que no saben, somos el colectivo Vitrina Distópica, somos un órgano que se piensa como acompañamiento o lectura de ciertos movimientos sociales, políticos, etcétera. Y bueno, en ese desarrollo hemos levantado espacios con otros colectivos también. Hemos hecho podcasts, entrevistas, bueno, echamos manos a distintas herramientas. Y bueno, estamos acá ahora en la presentación del espacio Tierra, que es Katia. Ahí sí, hola. Hola a todos. Bueno, sí, como dice mi compañero Nico, como parte de uno de los proyectos que como Vitrina nos hemos propuesto hacer hace bastante tiempo, viene primero como antecedente esta especie de cartografía de movimientos sociales, donde hemos logrado conocer diferentes experiencias prácticas de colectivos, investigadores, artistas, pensadores, que tienen como apuesta generar otros relatos, otras experiencias alternativas, digamos, al sistema. Y bueno, a partir de eso, de esta cartografía, logramos actualmente concretar un proyecto que se llama Proyecto Espacio Tierra, que justamente consiste en invitar a todos estos colectivos que durante mucho tiempo hemos generado amistades
a formar parte de un laboratorio político, donde nuestro principal objetivo es investigar y generar, a modo muy de experimentación, saberes que puedan como rescatar estas diferentes experiencias. Bueno, quizás como decir que lo que nos interesa mucho dentro de este objetivo es como generar una metodología que pueda ser como en red, conectada con estos diferentes colectivos que tienen diferentes registros, hacen diferentes cosas, de los cuales están invitados acá también, por supuesto. Y poder levantar de forma muy situada estos talleres, seminarios, conversaciones, y esta es nuestra primera conversación. Eso, y es una conversación que está enfocada porque justamente a propósito del comunicado que se presentó ahora, cuando nosotros estábamos en pleno estallido social, bueno, todos vivimos esa fuerza de transformación también a propósito de lo político, ¿no? Y de las maneras que veníamos haciendo política, y también cómo logramos como, o estamos actualmente, más que se haya logrado quizás, ¿no? Como poner en cuestión también los modos de hacer política más tradicional, y se nos instala una pregunta también por cómo vamos a poder seguir haciendo sin que quizás ciertos aparatos capturen, ¿no? Estos procesos más autónomos que se han dado sobre todo a nivel local y territorial. Entonces, en parte, el proyecto justamente parte de este diagnóstico. Siempre ha habido como una desconfianza a la representación política tradicional, a las instituciones, a ciertos modos de gubernamentalidad. Y bien, esta primera ruptura de octubre del 2019 ha generado todo un proceso de transformación en el que actualmente conocemos como la nueva Constitución. Pero hay sospechas y muchos roces y muchas fricciones y quizás un plano ahí como por erosionar, que justamente es el que hoy día nos invita a estar conversando aquí con ustedes. En esta idea también de experimentar, ¿no? A través del diálogo, las reflexiones que tengamos al respecto. Bueno, eso, entonces agradecida de que estén acá, de que nos acompañen. Quizás un poco podríamos partir también contextualizando, porque también el nombre sobre como el nombre que tenía, digamos, este evento, que situó el asunto de la devastación, es interesante también como deshilachar un poco, y en eso de pronto podríamos también, Pato, comentarlo. Ejo. Muchísimas gracias, chiquillos. Muchísimas gracias a todos por venir. Un desafío enorme para Espacio Tierra comenzar con sus primeras actividades, ¿sí? Tal cual como decían los compañeros, Espacio Tierra, un movimiento que hemos venido tratando de construir poco a poco y que hoy en día nos presenta el primer desafío, y ese desafío es un desafío tal cual como un movimiento telúrico de la Tierra, vivo, ¿sí? Porque es un desafío que nos pone preguntas todos los días, ¿cierto? Cuando tenemos que salir, cuando tenemos que ir a trabajar, cuando tenemos que subirnos a la locomoción colectiva, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer como para poder sostener tanto, ¿no? Mientras al mismo tiempo hay una exigencia permanente de tener que ir 4 veces a votar, ¿cierto? 5 veces a votar, para personas que, lo digo con mucha honestidad, como yo, no habíamos votado nunca, ¿no? Hasta que desde el estallido social abrazamos la encrucijada, el problema que nos suponía votar en estas circunstancias, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que realmente es un momento importante el poder volver a desafiar esa brecha, esa separación, esa distancia
que hemos tenido siempre, ¿no?, entre el espacio autónomo y el espacio de la representación política, entendiendo de que esa brecha no es una brecha que nosotros dispongamos de manera ideológica, no es tampoco una cuestión de conciencia individual, ¿no?, sino que es una brecha marcada por una violencia sistemática, ¿no?, y que compañeras y compañeros en distintos momentos también han buscado desafiar, entrando a la dimensión de la representación política más tradicional, pero que muchas y muchos no olvidan, ¿no? Por lo tanto, dentro de esas muchas y esos muchos que no olvidan, quiero recalcar a Luisa Toledo, ¿no?, que ayer se conmemoraba 1 año de su fallecimiento, ¿no? Entonces, es un momento que a todas y a todos nos duele, pero al mismo tiempo es un momento que no podemos afrontar solas ni solos, ¿sí? Y que tampoco podemos afrontar desde nuestras pequeñas burbujas individuales, ni tampoco desde nuestras pequeñas voluntades individuales, sino que necesariamente tenemos que saber abrazar, tejer, a partir de ese afecto compartido con quienes muchas veces nos han supuesto más preguntas que respuestas, y que son aquellas y aquellos que les ha tocado, como a muchos y a muchos de nosotros, trabajar en una dimensión del aparato público, trabajar en una dimensión también más formal, más institucional, ¿no?, que es justamente donde nos sentimos incómodas. Entonces, lo que no queremos con Espacio Tierra es rechazar y negar la incomodidad que nos produce sentarnos a compartir y a generar alianza y pensamiento colectivo con aquellas y aquellos que en estos momentos también buscan desafiar la representación política hegemónica, ¿no? Entonces, ese es el primer punto de esta conversación. Esta conversación la vamos a moderar con Hugo, ¿sí? En este caso voy a plantear simplemente el eje, que es un eje que busca compartir 3 preguntas, 3 incomodidades, ¿sí? La primera es, bueno, ¿dónde estamos? Chile, ¿cierto? ¿Qué está pasando en Latinoamérica? ¿Cómo nos relacionamos con esos movimientos de la tierra que están continuando con sus distintos estallidos y manifestaciones? Sabemos que en Ecuador murieron muchas personas bajo una represión sistemática durante el último tiempo, pero que eso ha sido la pauta también de un momento que no ha acabado, ¿no?, y que partió incluso antes del 18 de octubre, que partió incluso cuando muchas y muchos murieron tratando de no ceder hasta a muchos pactos post-dictadura, ¿cierto? Entonces, ese es el primer punto. ¿Cuál es el lugar donde estamos ante esa transformación que vivimos a nivel latinoamericano y global? El segundo punto es el de las instituciones, algo que a todas y a todos, que sobre todo venimos también del espacio autónomo, yo entiendo también que muchas y muchos compañeros que hoy están desafiando las lógicas partidistas más tradicionales, como los compañeros en muchos casos del proyecto de Alcaldía Popular lo están haciendo, vienen también de un espacio de autonomía. Entonces, compartir cuáles han sido esas inquietudes con respecto a la institución, ¿no? Aquellas y aquellos que hemos venido del espacio autónomo, ¿qué encrucijadas tenemos ante la institución o ante la institucionalización de esa autonomía colectiva, ¿no? Y en tercer punto, el buen vivir, ¿sí?, que es un interrogante que las compañeras y los compañeros de pueblos indígenas, ¿cierto?, vienen asumiendo, como dice nuestra amiga y compañera Soli Rolnik, ¿no?, como una brújula ética ante la devastación, pero sobre todo ante el legado ancestral de familias enteras, digamos, que han tenido que resistir la colonización durante más de 500 años, ¿cierto? Entonces, un buen vivir que hoy en día está en muchos casos en boca de todes, ¿no?, cuando no necesariamente las cosas son para todes, ¿no?, y donde al mismo tiempo no todos tienen que asumir, en muchos casos, los principios éticos de las comunidades, de los territorios, de los grupos sociales, sino donde es también importante como compartir las diferencias. Bueno, ¿qué nos pasa ante el buen vivir y cómo lo están viviendo cada una y cada uno de los compañeros? Voy a hacer la presentación, yo voy a partir por acá a mi lado. Don Ítalo, ¿cierto? Ítalo es alcalde de la Municipalidad de Pudahuel, ¿sí? En este caso representante del proyecto de gestión y alcaldía popular, por lo tanto le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Ítalo Bravo, digamos, por aceptar la invitación. Bueno, a su lado, nuestra amiga, compañera Soli Rolnik, que me emociona muchísimo siempre la amistad que ha brindado con el colectivo y con los compañeros y las compañeras que hemos venido también pensando en los márgenes muchas veces de la academia y así también los márgenes de los territorios, ¿no? Entonces, tratando de evitar esa separación. A la compañera Manuela Arroyo, que para nosotros también es
Estamos muy agradecidos de que hayas aceptado nuestra invitación. Sabemos que el Modatima, ¿cierto?, es una organización que viene de esos movimientos territoriales, de esos padecimientos también territoriales ante el extractivismo y ante la devastación. A Betania Mellado, ¿sí? Betania Mellado es parte del Centro Cultural OE, ocupando espacios de Estación Central. Compañeras y compañeros que, bueno, se van a presentar cada uno, ¿no?, en breve, pero que llevan 17 años resistiendo, ¿cierto?, una política de devastación, como ha sido el proyecto inmobiliario en la comuna de Estación Central, también conocido como por los guetos verticales, ¿no?, pero un proyecto de gestión devastatoria de los territorios y de la dimensión anímica y colectiva, ¿no? Y Carlos Hidalgo, también compañero del Centro Cultural Ocupando Espacio, ¿sí? Le agradecemos muchísimo a todos por aceptar la invitación y dejo el micrófono con Hugo. Hola, gracias. Agradecemos también a la gente de la municipalidad que nos presta también el espacio, que acepta el desafío también de ese vínculo extraño que proponemos entre distintos tipos de planos de la política, que a veces se consideran separados entre sí, pero que buscamos a través de la atención ver qué pasa y ver qué podemos aprender mutuamente. No voy a alargar más, solo como para dar primero una ronda como de impresiones, quizás simplemente insistir en ese punto, en ese nudo crítico y bien como complicado y por tanto rico de pensar, que es la relación que estos movimientos desde las fuerzas políticas más autónomas o de las fuerzas políticas más territoriales, más situadas, etcétera, en las luchas, pueden pensar junto a las posibilidades de repensar la institución o las instituciones en una forma de vida que permita resistir o digamos, a construir algo distinto a esta devastación, que no es solo la devastación, digamos, más evidente, sino que es el propio sistema en el que habitábamos, ¿no? Eso también creo que ha sido siempre muy importante para nosotros como colectivo, reconocer que la devastación, ¿no?, que la catástrofe y eso, es el neoliberalismo en sí mismo, ¿no?, y no solo sus consecuencias como que ahora se hacen más evidentes y con las cuales buscan muchas veces reinstalar el mismo paradigma de acumulación y de forma de vida. Entonces, tiramos una primera vuelta para poder comentar desde ahí las impresiones, los problemas, las inquietudes, y vayamos conversando y compartiendo y poniendo en común entonces estas mismas. Partimos por los chiquillos de OE. Hola a todos. Carlos Hidalgo del OE, Organización Territorial de Chuchunco, que decía, vivía en Chuchunco, allá vivimos nosotros, en Chuchunco, que se llama Estación Central, pero era lo de San José Chuchunco, allá donde está cerca de Población Nogales, Villa Francia. Somos de la Villa Las Profesoras. Digo Las Profesoras porque mi mamá era profesora de ahí, de ese territorio. Soy profesor de filosofía, soy trabajador comunitario en ese territorio que describía la Betty, que tiene 17 años, 20 años de trabajo, desde que empezamos a conocer el mundo como adultos o con las herramientas de los adultos, tratar de generar una transformación en nuestro espacio. Y agradecer a los cabros y a las cabras del colectivo por invitarnos. No estoy muy acostumbrado a estar en instancias como esta, con micrófono, con gente, con cámara, y igual es como extraño para nosotros, difícil, por lo menos para mí. Estaba pensando y tratando de anotar conceptos porque yo decía, voy a aprender, vengo a aprender harto aquí a este espacio donde hay gente que trabaja a lo mejor en la institucionalidad o que le ha dado vuelta a unas palabras que nosotros a lo mejor no las hemos masticado de manera intelectual, pero sí que la hemos vivido. Y pensaba en eso y me acordaba de una filósofa práctica que está trabajando en una red lúdica que se llama Angélica Sátiro, que habla del cómo sentimos, del cómo senti pensamos. Entonces,
Por un lado pensaba que primero para hacernos cargo de cada uno de estos conceptos tenemos que como definirlo. Nosotros cada espacio define de alguna forma sus propios conceptos o los conceptos que va a recoger. Y yo siento acá como pongo primero cómo definimos esos conceptos, cómo si de la misma forma definimos territorio nosotros, porque está el territorio de la idea. También he estado trabajando del 2017 en un colectivo que se llama Fútbol y Resistencia, y con Les Compas ahí también hablamos de que ese territorio del fútbol también es un territorio donde se generan ideas, que es un territorio que de manera política también se menosprecia muchas veces, pero que sí se da una cultura, sí se genera algo, sí se mueven cosas. Y en nuestro espacio también estábamos hace un rato con los cercanos, con la Andrea, el Manuel, Deloe, con los chiquillos, hablando de qué es el buen vivir, pues de cómo se vive bien, de esos conceptos. Entonces la primera es cómo definimos nosotros, cómo define cada espacio sus conceptos, el de territorio, el de buen vivir, pensando en que a lo mejor la primera tarea que debemos asumir es desaprender, porque hay que desaprender esas lógicas que nos tienen devastados, esas lógicas que nos llevaron a la devastación, que es una lógica bivalente. No sé si ocupo bien los conceptos o hago las mejores analogías, pero a mí me hace sentido eso de que la sociedad capitalista monocultiva y monocultiva todo, desde el pino hasta las pruebas con que nos mide. Yo trabajo en colegio y el CIMSE es monocultivo o tiene algo de monocultivo para mí porque es una estandarización de recolección que recoge cosas, pero nos quiere de una forma, y nos deja secos los colegios, nos deja seca la educación, al igual que la cascarita del pino. ¿Y por qué cito el mundo de las plantitas? Porque nosotros hace un rato en el OE estamos trabajando con el concepto de rizoma y con el concepto de la generación del contenido propio o del contenido programático que llaman por ahí en Brasil, hablando de que nosotros nos parecemos como de forma innata a las plantas y a los tubérculos, a los rizomas, a la cúrcuma, al jengibre, en el sentido de que si bien tenemos PJ y tenemos un estatuto y hacemos elecciones, o tenemos una forma de organización, ay, esto no debería decirlo, sí, tenemos una orgánica que funciona de forma rizomática y con los principios del rizoma de manera horizontal, y tratamos de que la vida sea así, un poco la nuestra, respetando también esos procesos de las plantitas, que para nosotros es muy significativo igual. Entonces sentimos que para allá vamos, pero estamos siempre como en borrador. Por eso a mí me da miedo venir acá un poco, porque frente a lo mejor personas, a lo mejor un prejuicio mío también, que tienen resueltos ciertos conceptos, nosotros estamos como siempre en borrador. Pero siento que así es como vivir la experiencialidad, pues en borrador. Nunca he tenido como cosas en limpio, soy como bien en borrador, y yo siento que así se vive como de manera más aventurera. Y parece que hablé mucho, así que no hablo más. La Betty. Sí, yo quisiera mencionar, como para meter también hay otro elemento, que nosotros territorialmente fuimos parte de un grupo scout. Entonces, también yo creo que cómo nos criamos con los amigues ahí en el barrio. Yo me metí a los scouts para poder ir a campamento, para poder hacerme amigo. Yo era como, no sé, un poco la nerd del curso, entonces me costaba mucho hacerme amigo. Y me metí, y yo creo que el 99% de los niños se metieron ahí para jugar. Para ir, o sea, yo si no hubiera ido a campamento en mi infancia nunca hubiera salido de vacaciones. Simplemente. Somos 5 hermanos, entonces ni una posibilidad que mi mamá saliera con 5 cabros chicos. Entonces, este tema del buen vivir también a mí me lo dio este espacio territorial. Un espacio territorial que, claro, nació al alero de la iglesia, pero que cuando yo me metí a los 6 años, nunca estuvo relacionado con la iglesia. Era el señor que estaba en el pasaje de atrás, era el dueño del grupo, o el que lideraba el grupo en ese momento. La vecina de la esquina era mi guiadora. Estaban todos mis hermanos, estaban mis primos. Entonces, una concepción de lo territorio, de lo comunitario, súper importante. Como que
Hasta el día de hoy, de hecho, nosotros en el OE, la mayoría de la gente que llega es porque nos conocemos de vida, porque hemos estado en campamento, y en campamentos donde nosotros huíamos un poco de la ciudad, íbamos a espacios donde ni siquiera teníamos agua potable, que hoy día es casi imposible hacerlo. Y no sé, un bus con 50 cabros de todas las edades, aperrando, bañándonos con agua helada. Pero puta, para mí eso es el buen vivir. Y para mí es vital enseñarle eso a mi hija. El fuego, el estar con la naturaleza. Me acuerdo de adolescente o de joven, en un proyecto que hicimos, que nos ganamos uno de los primeros proyectos, de prevención de drogas, hicimos un campamento con los chiquillos también. Entonces invitamos a unos monitores y cosas así, y uno, me acuerdo que nos enseñó a abrazar los árboles. Y puta, para mí fue vital. Obviamente quedó en segundo plano el tema de las drogas, del consumo y no sé qué, pero para mí es el buen vivir, po. El buen vivir es estar en comunidad, y como además hoy día me presenta el desafío de querer construir también un mejor espacio para mi hija, para mi entorno, para mi mamá también, que es tercera edad, que está pensionada y que gana 120 lucas. Entonces, creo que es un desafío constante. Por ejemplo, también nuestra hija hoy día entraron al colegio. ¿Qué tipo de colegio queremos? ¿Qué institución? ¿Esta institución seca, bulímica? Entonces nos vimos la necesidad de crear un jardín, un círculo de crianza. Así como no hemos visto la necesidad de seguir manteniéndonos en el territorio. Pero claro, por ejemplo, la hija mayor ya cumplió 5, es como ya no existe esa posibilidad, po. Entonces es un constante habitar, que es un desafío como de habitarse y pensarse socialmente. Y creo que es una lucha igual, pues como estar ahí en contra, es como, mi mamá me dice, de nuevo van a ir el sábado a hacer actividades, a cagarse de frío, yo te cuido a las niñas. Y las niñas son las más felices estando ahí. Y para ellas es súper innato el estar conviviendo con otros y juntarse con la hija de Carlos. Entonces, para mí eso es el buen vivir. Creo que por ahí añado una cosita más. Cambiamos el... Ya. ¿Ahí se escucha? Se escucha, ya. Hola a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Manuela Arroyo. Ella es mi hija Alma. ¿Quiere decir algo? Hola. Ya, siempre habla. Después quizás va a querer decir más cosas. Bueno, sí, yo voy a tratar de quizás como hacer una explicación de dónde vengo para poder explicar también un poco como algunos caminos y dónde actualmente estoy. Cuando les escuchaba, yo, bueno, partí organizándome hace mucho tiempo atrás, como a los 18 años, en organizaciones populares de la población Loermida. Yo no nací ahí, pero comencé a trabajar ahí, a organizarnos en aquellos tiempos donde hasta la PSU se pagaba, no sé si se acuerdan, y que fue todo el tiempo de los preuniversitarios populares, cuando comenzamos como en los 2000 a organizarnos, ¿no? Como desde esta idea de la derrota se sale luchando, como un poco haciéndonos cargo de todo lo que pasó en los 90 y Almita. Ya. Ya, pues. ¿Quieres hacer un gatito o quieres jugar? Ya, anda por allá atrás. Ya. Atrás. Mira, cacha y la... Ya. Ya. Entonces, comenzamos a organizar en organizaciones populares, ¿no? Saliendo como de esta misma derrota de los 90 y de toda la cooptación que se dio de las organizaciones populares post dictadura y de ese sentir también de traición en la transición desde quienes estuvieron desde una trinchera y que finalmente estuvieron en el poder y le dieron la espalda a su pueblo. Por eso hoy día también yo creo que igual estamos como en una transición que es difícil y que creo que tenemos que ser muy agujas atentas en que eso no pase. Desde ahí, bueno, en la organización popular siempre he sido estudiosa, estudié historia, después se me dio por estudiar Derecho, pero me puse a estudiar Derecho porque comencé a vincularme también con organizaciones mapuches y me motivé tanto que terminé trabajando como defensora penal en Gualmapu. Viví allá 10 años donde me tocó ver cosas súper fuertes, ¿no? Desde, bueno, todo tipo de allanamientos, compañeros asesinados,
clandestinos, privados de libertad. Nos tocó mucha violencia también, pero a partir de eso comenzamos también a hacer una reflexión un poco como de que la criminalización y la violencia penal también es consecuencia que es de algo previo, ¿no? Y que eso previo tiene que ver con, por un lado, la usurpación territorial, pero también tiene mucho que ver con cómo se impuso un sistema colonial que no solamente es colonial en términos del conocimiento, ¿no? O de la lengua o de la cultura, sino que también existe una colonialidad respecto a cómo nos vinculamos, cómo nos relacionamos con la tierra, una colonialidad también del estar, y es decir, también cómo los territorios se han colonizado en base también a una estructura hegemónica occidental, que por un lado replica esta como idea moderna respecto del cual, moderna en el sentido como del pensamiento occidental moderno, ¿no? Hija, porfi, bájalo un poco. De que las personas estamos separadas de la naturaleza y que somos superiores a ella, ¿ya? Eso se refleja muchísimo, ¿no?, en cómo se fueron construyendo las ciudades, los territorios, los caminos, etcétera. Y esa disputa también territorial que se da en el Gualmapu, comenzó también como a hacerme también en pensar en muchas cosas, como cómo nos organizábamos, cómo nos vinculamos de forma distinta, y a reflexionar también mucho cómo es esta relación con la naturaleza. Y claro, después de un tiempo dije, bueno, igual como que cada vez como que el agua, los ríos me fueron así como conquistando más, y tomé la decisión de ser parte del Modatima, del Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente, y cuando nosotras partimos no había ningún espacio institucional. Pero después del estallido social tomamos la decisión también de poder hacernos parte como... ¿Alguien tiene como audífonos con orejita que me preste? Ya, bueno, si alguien tiene, me los presta para mi hija. ¿No se escucha? Ya. No sé, ya. Y pasó que nos fue bien, logramos tener un compañero gobernador que salió en primera vuelta con más de 300.000 votos, 8, bueno, éramos menos, pero fuimos creciendo, 4 constituyentes en un principio, sacamos concejalías y empezamos a tener como espacios como de representación institucional, siendo un movimiento que no teníamos ninguna experiencia como en ser parte de la institucionalidad, más allá de ser como organizado entre nosotras y entre nosotros. Entonces ahí también hubo que funcionar tomando algunas decisiones importantes. Y esas decisiones fueron como o nos come la institucionalidad o seguimos luchando desde nuestros territorios. Y como Modatima, bueno, esto nunca lo hablamos mucho en público, pero tomamos la decisión de seguir en los territorios, pese a que teníamos espacios de responsabilidad institucional, pese a que tenemos espacios también de ser gobierno local, y pese a que también teníamos esta responsabilidad de ser parte del proceso constituyente, sí dijimos, bueno, esto no se va a acabar acá, y mientras no recuperamos el agua, mientras no recuperemos lo que nos han robado, no va a existir más fuerza que la del movimiento social empujando aquello. Y a partir de eso, como que también pensamos, ¿no?, esa reflexión que siempre se revitaliza, ¿no?, como este vínculo entre la institucionalidad y la organización territorial. Nosotros somos una organización que tenemos presencia desde Arica a Aysén, Punta Arenas, pero cada organización es distinta, cada lucha socioambiental, cada lucha territorial es distinta. No es lo mismo el problema del agua ni en Arica, ni en Petorca, ni en Punta Arenas. No es lo mismo lo que vive cada territorio. Y por lo tanto también lo que apuntamos es como a pensar también en un movimiento que vaya más allá que una sola reivindicación, sino que también plantee como nuevas formas de relacionarnos con la naturaleza entre nosotras. Y desde ahí, bueno, hacer esta evaluación que finaliza en el proceso constituyente, donde esta lucha desde 11, 12 años que comenzó con las compañeras y compañeros de Petorca que se organizaron para recuperar el agua en sus territorios, terminó o siguió, por un lado siendo este gobierno regional y por otro lado también planteando cosas y logrando cosas que nunca habíamos pensado. Que el agua sea considerado un derecho humano,
que se ha considerado un bien común natural inapropiable, es decir, que no existe propiedad sobre el agua, y eso nos abre también una puerta, ¿no?, para la imaginación, para las posibilidades de pensar en algo que no está sujeto a la propiedad. ¿Y cómo lo resolvemos? Desde lo comunitario, desde lo territorial. Bueno, y aparte de otras normas, ¿no?, pero en el sentido de que logramos desprivatizar el agua a nivel constitucional, que logramos crear una nueva institucionalidad que se encargue de aquello y de establecer de que el agua es incomerciable, para nosotros es una de las conquistas más importantes que logramos en el proceso. Sabemos que obviamente los dueños del agua, los dueños de la tierra, los dueños del poder no quieren, no van a entregar el agua. Quizás ni siquiera se gana la prueba, no sé cómo irá a ser. Pero sabemos que esta lucha es una lucha por la vida, es una lucha por la existencia, es una lucha que trasciende lo que pasa en la ciudad. Mucha gente cree que, o sea, yo he visto muchas personas que creen que todo el mundo abre la llave del agua del baño y sale agua. Y eso pasa solamente en las ciudades. En el campo no pasa eso. En muchos campos no hay agua. Y eso es súper fuerte, ¿no? Como salir de nuestra realidad urbana, salir de nuestro privilegio también, que es vivir en la ciudad, que es súper distinto a la pobreza rural. Y por otro lado también pensar en estos nuevos desafíos, ¿no? Pensar en algo que no es sujeto de propiedad, ni del Estado, ni de los particulares, cómo nos vinculamos ahí con el agua. Y esos son los desafíos que estamos logrando. Estamos con toda la energía, también la angustia un poquito de salir a luchar por conquistar lo que logramos, pero también pensando que el buen vivir, para ir cerrando, es también el lograr, ¿no?, un equilibrio y el respeto, ¿no?, en esta relación de interdependencia que tenemos, no solo como seres humanos, ¿no?, sino también con la naturaleza. Y comprender de que el agua, de que el bosque, de que la tierra no son un recurso natural sujeto a explotación para satisfacer nuestras necesidades, sino que hoy día también tenemos que vincularnos desde otra parte, ¿no? Y es ahí, los pueblos indígenas lo dicen hace mucho tiempo y lo saben hace mucho tiempo, que tiene que ver con una vinculación desde el equilibrio, desde el respeto con la naturaleza, y ese es el buen vivir, ¿no? Como superar esta lógica del consumo, del crecimiento ilimitado, de devastar a costa de lo que sea necesario para satisfacer nuestras necesidades como humanas. Y eso también implica una pelea por la redistribución, y es una pelea de poder con los poderosos. Y creo que el buen vivir lo vamos a ir conquistando en la medida de que tengamos esa certeza. Lo veo como una práctica y como un horizonte también. Y también decir que en ese camino nosotras reconocemos a las mujeres como también una de los grupos, además de los pueblos indígenas, también históricamente excluidos y vulnerados por el sistema extractivista. Muchas veces por los roles históricos que nos han tocado, las mujeres son las que crían, la que cocina, la que lava, la que limpia, y sin agua esa pega es mucho más difícil, y la violencia también es mucho más difícil. Y con las compañeras conversamos, bueno, durante mucho tiempo aprendimos como esa certeza de que los trabajos de cuidado también eran parte de la economía y que esa economía nos estaba siendo robada como mujeres. También la naturaleza es un sistema reproductivo que ha sido usurpado a los pueblos, pero que también ha sido usurpado a las mujeres y a la gente del campo. Y en ese plano creemos que hoy día la recuperación del agua es un avance significativo hacia eso, es un avance significativo hacia la reapropiación de lo que nos quitaron, y por eso también esta muralla de oposición y de violencia frente a eso. Pero tenemos toda esa fuerza, toda esa convicción y sabemos que vamos a seguir luchando hasta recuperar la última gota que nos robaron. Así que nada, eso, muchas gracias por la invitación. Bueno, muy buenas tardes. Muy contento de recibir aquí en Pudahuel esta conversación. Yo siento que me invitaron solamente por eso, podían haberme no invitado, podía haber estado como público perfectamente mirando aquí a los compañeros y no pasaba nada, así que para la próxima ya lo saben. Yo quiero plantear que acá hay una situación interesante desde el punto de vista de lo que se nos invita a discutir o conversar. Y siento que está ausente hoy día bueno, soy Ítalo Bravo, para quienes no me conocen, soy profesor de profesión,
Trabajé en la educación pública 11 años y hoy día soy alcalde de la comuna de Pudahuel, ya hace un año. Pertenezco a un movimiento territorial que es el Movimiento Comuna Popular y también soy militante del Partido Igualdad. Una dualidad que para nosotros está superada desde el punto de vista de lo que significa militar en un partido político y también formar parte del movimiento popular y del movimiento social. De hecho, la premisa de igualdad es contra, sin y desde el Estado. Y hoy día nos toca aquí en Pudahuel precisamente ser la primera experiencia desde el Estado que tiene la herramienta política de los pueblos que decimos nosotros que es igualdad, que ya está prescrita en todo caso, así que probablemente no haya más, porque ustedes saben que hay una ley que restringió mucho precisamente la existencia de partidos políticos más pequeños o pobres derechamente, y hoy día como legalidad ya no existimos, ¿no? Pero sí como proyecto histórico popular, por supuesto que sí. No sé si te complejizó mucho lo que dije, pero básicamente es lo que decía al principio, ¿no? Que ya no tenemos esa legalidad como para disputar los puestos de la institucionalidad. Bueno, yo entonces ahora sí, creo que la invitación que se nos hace hoy día a esta discusión es interesante. Creo que has estado ausente el último tiempo en distintos espacios, ya como que nos da miedo discutir de los modelos, de lo que creemos desde el punto de vista de la sociedad. Hace un par de semanas murió un compañero acá, que es Patricio Gallardo, compañero lautarino, que siempre planteaba en los espacios donde discutíamos que cuando él iba a la universidad lo invitaban a hablar sobre un montón de temas, y así porquerías, pero temas, y un día le llamó la atención que una joven estudiante, en la USACH parece, le dijo, oye, ¿y cuándo hablamos de la revolución? Yo creo que es interesante que hoy día la discusión en torno a esta devastación la fijemos donde tiene que estar, ¿no? Y lo decía un compañero, ya no recuerdo quién, que tiene que ver con el modelo. Este es un modelo devastador, ¿no? Entonces, desde la institución creo que hay que pensarla y repensarla, y hay que pensarla justamente después del movimiento o de la revuelta popular del 2019, y es ahí donde creo que experiencias como la nuestra, por supuesto que tienen el riesgo permanente de institucionalizarse a tal punto de quedar amarrado, porque efectivamente no queremos hacerlo mal. No podemos permitirnos hacerlo mal, y hacerlo mal es hacer lo mínimo que hacían los otros. Y eso incluso es difícil. No es llegar y hacerlo. Entonces, el atraparse en la institucionalidad es un peligro, nosotros lo evidenciamos diariamente, pero también es algo que tenemos que hacer. Si no cumplimos, insisto, con lo mínimo que es poder gobernar, o sea, no entregar una MUNI con números rojos, así en términos simples, creo que no vamos a hacer modelo para nadie. Es decir, esto nos enseñaron a no hacer lo que queríamos hacer. Eso por un lado, y por otro lado hay una discusión que hay que plantear, que tiene que ver cómo el Estado y las instituciones del Estado en la relación con los territorios. Y ahí nos toca a nosotros encabezar una comuna particularmente importante en el desarrollo del país, el desarrollo de los capitalistas del país, pues no de los pobres. Entonces, una comuna que tiene el aeropuerto, único aeropuerto internacional, que tiene 3 o 4 carreteras, la Ruta 68, la Vespucio y la Costanera, tres carreteras muy importantes, una que divide la comuna, curiosamente la comuna que une al país y al país con el mundo, está dividida y segregada entre dos partes que son inconexas completamente. Entonces, ayer se nos venía a presentar el proyecto de tranvía.
va a haber un tranvía del Metro Pajarito al aeropuerto, que te va a unir en 15 minutos. Entonces nosotros decíamos, oye, pero ¿a qué hora entramos nosotros a la discusión? Entonces esa relación del Estado con los territorios, nosotros nos toca encarnarla y muchas veces a lo mejor, y ahí comparto con lo que planteaba la compañera constituyente, claro, esto que suelen decir los tecnócratas, ¿no? Que lo urgente es como lo importante y todo eso, algo de verdad tiene, ¿no? Porque nosotros de repente, por estar resolviendo cuestiones chicas, nos olvidamos de lo grande, de esta planificación, de esto que finalmente, oye, te van a poner un tren por sobre la calle Bonilla, que es la que está más allá, y nosotros lo vamos a mirar de lejos, ¿cachai? No, o sea, por ahí igual los vecinos lo van a tomar y se van a bajar en las estaciones que va a tener, pero no es para nosotros. No está pensado para la gente que vive acá. Entonces, esa es una discusión importante. Y otra discusión importante que nosotros creemos que tiene que darse es el término devastación, y lo voy a ejemplificar con algo que los medios de comunicación le dieron como bombo en fiesta hace 2 semanas o una semana atrás, que es este niño de 11 años que pillaron robándose un auto. Mis vecinos a lo mejor se van a enojar conmigo, pero finalmente eso no se resuelve con más carabineros. Que un niño de 11 años esté robándose un auto no se resuelve con más cámaras ni con más alarmas, se resuelve con otro modo de sociedad. Y aquí sacan a colación a los países que han venido haciendo transformaciones sociales importantes, el fantasma de Cuba, el fantasma de Venezuela, el fantasma de no sé qué, pero en nuestro país tenemos niños de 11 años delinquiendo. Y no es una excepción. Y yo no quiero caer en la agenda de la derecha así como que tenemos que entrar temprano porque nos van a matar. No, eso es mentira. Pero sí hay caleta de cabros chicos, y seguramente la gente que trabaja en las poblaciones sabe que se está vinculando con el mundo del narcotráfico y el delito. Y eso es producto de una sociedad de consumo, ¿cierto? Que nos ha puesto como meta el tener más, el consumir y qué sé yo. Entonces, yo creo que hace falta, y con esto termino, una discusión ideológica también. Porque precisamente, yo me acuerdo cuando era más chico, y nos intentábamos autoconvencer de algunas cosas. Había una foto que decía algo así como hoy 200.000 niños duermen en las calles, ninguno es cubano. ¿Cachai? Nosotros decimos, oye, sí, el socialismo es verdad. No tienen grandes riquezas, no tienen la tecnología de punta, pero no hay delito común. Pero salir a decir esto es atraparte en una discusión estéril en función de que la agenda está tan marcada que no podéis contraponer modelos de sociedad, porque todas las soluciones a los problemas del capitalismo las quieren resolver con la lógica capitalista. Si quién lucra con la seguridad, con una agenda de seguridad, insisto, y yo no quiero parecer, por eso digo, los vecinos dicen asustar, este tiene un diagnóstico completamente errado a lo que tenemos nosotros, pero efectivamente no estamos en un país tan inseguro. ¿Cachai? No tenemos el miedo de los compañeros de la feria de Amengual. Sí, hemos tenido una feria autoconvocada, hemos tenido problemas de hechos delictivos, pero oye, si contáramos todas las veces que se colocan, ¿cuántas veces han sido interrumpidos por esos hechos? Son mínimos. Lo que pasa es que si yo pesco ese hecho y lo muestro 10 veces, 20 veces, 30, bueno, va a parecer que no hay que ir a la feria de la Mengual porque se agarran siempre a balazos. Entonces, para no detenerme en eso, solamente quiero plantear de que estas discusiones son interesantes y se agradecen desde el punto de vista de cómo enfocamos una posibilidad que estuvo cierta, que la abrazamos hace 2 años, sí, 2 años, abrazamos esta posibilidad de que el capitalismo y los 30 años y todo lo demás, era posible superarla. Pero se fue diluyendo, así como que en realidad fuimos buscándole soluciones por dentro del modelo. Y yo creo que lo que estamos convocados a hacer
después del 4 de septiembre, sí, ahora seamos moderados y seamos inteligentes para salir a defender los cambios necesarios, pero en un momento tenemos que también decir cuántas soluciones más vamos a tratar de buscar dentro de este modelo. ¿Mm? Eso por mi parte, y bueno, después espero contar algunas cosas de lo que estamos haciendo acá. Por cierto que la tarea sigue siendo esa, ¿no? Después de un año de aprendizaje, la tarea sigue siendo dar el paso de lo puramente institucional allá a espacios de poder desde la comunidad, al poder popular que se decía en los 70. Eso es lo que creo que estamos en deuda, pero sin duda que también aquí vamos encontrando en estas conversaciones aprendizajes para aquello. Bueno, yo soy de Brasil, ¿no? Ya estuve acá algunas veces, infelizmente no estuve en el momento de estar ido, estaba loca para estar acá, y felizmente me invitaron para un otro proyecto, ¿no? Organizado por Ana Longoni, que está ahí, que foi muito rico e que imediatamente aceptei porque estava louca para sentir o que passa, escuchar. Então estou aqui mais bem para escuchar, pero vou dizer algumas coisas a partir de lo que escutei acá e também do que tenho escutado, não, esses dias, que estão sendo muito poderosos, não? Que vou levar todos a Brasília, não sei quantas coisas vão proliferar a partir daí, em encontro com o que está passando em Brasil. Porque em Brasil estamos vendo um processo muito distinto, em certo sentido, mas também muito semelhante em outro, porque o movimento negro, o movimento indígena, o movimento feminista e LGBTQI em Brasil estão poderosíssimos e estão com uma capacidade de desplazamento muito semelhante, embora com formas distintas, a lo que passou acá, el estallido, não é um estallido, pero es muy distinto de las formas tradicionales de la izquierda, ¿no? Porque lo que está pasando no es solo una reivindicación, y acá todos hablaron, cada uno con su lengua, sobre cómo producir cambio que no sea dentro de la misma lógica, ¿no? Y yo creo que lo que está pasando es muy fuerte, que de mi punto de vista es irreversible. Irreversible não quer dizer, amanhã que lindo, a revolução. É um inferno. Vai haver muita coisa terrível, muita violência, mas algo que não vamos volver hacia atrás, que é justamente algo que passa nesses movimentos que se desplaça desta lógica do sistema. E a coisa que eu, particularmente, em minhas 7 décadas de vida, desenvolvi mais, porque cada cuerpo hace lo que puede, yo desarrollé más una capacidad de entender cómo esa lógica funciona en nuestra propia experiencia subjetiva y cómo salir de ahí, porque eso yo creo que se está desplazando, ¿no? Porque las luchas de izquierda tradicional, claro que hay miles de vertientes distintas, pero en general funcionam bajo a mesma lógica, não? E que seria cambiar essa lógica em nossa própria experiência, não? Então, para isso, como vocês colocaram como um dos ejes falar do bem viver, eu creio que se eu parto da ideia que eu tenho do bem viver, que não é minha, é a ideia que eu aprendi com os Guarani, e não por lo que os Guarani me explicaram, é tão forte lo que está en la lengua de los pueblos originarios en cada palabra, porque esa otra lógica que estamos buscando, hay gente, ¿no?, de la universidad que dice, el nuevo paradigma. ¿Qué nuevo paradigma? Es lo que está siendo activado, es todo lo que fue masacrado como paradigma. Eu detesto essa palavra, pero como modo de relacionar-se, acá se falou disso com distintas palavras que todas me gustam, modo de relacionar-se com a vida, modo de relacionar-se com a terra, modo de relacionar-se com o outro, não? Esta perspectiva que ha sido masacrada não é por acaso, porque esta violência macro, a violência política do capitalismo, do extrativismo, da exploração, está basada justamente em haver massacrado essa perspectiva. Então, eu vou falar só da palavra bem viver, para depois poder, quizá, se interessar, compartilhar um pouquinho mais sobre isso, mas já partimos disso, porque em todas as palavras da língua guarani, e assim são todas as línguas indígenas, todo está aí.
Se uno quer ativá-las, todo está aí. Então, que a palavra bem viver existe em 87 ou mais línguas indígenas, não sei, vocês devem saber mais. Então, em Guarani se lo dice Tecoporã, não? Tecoporã. Não é assim que o acento, porque Guarani é tão rico que tem 12 vogales, porque são distintos timbres de la voz. E nós, blanquitos, a coisa é um pouquinho mais limitada. Assim. Então, assim, bem viver, Tecoporã quer dizer, Teco quer dizer o modo como o corpo se encontra em uma certa situação. ¿Sí? E Porã quer dizer bueno e bello, inseparável. Muitas palavras guarani sempre juntam duas coisas. Por exemplo, em guarani, para trazer mais um exemplo, para dizer palavra, se diz ñe, que quer dizer palavra-alma, palavra e alma. E para os guaranis, essa relação entre palavra e alma, que a palavra tenha alma, que a alma encontre sua palavra, é fundamental. Tão fundamental, pero há que buscarlo, não é? Isso não está dado, não? Que para eles todas as enfermidades, sejam físicas, espirituais, emocionais, vêm da separação entre palavra e alma. Não? E eu diria que a lógica do capitalismo, do colonialismo, do racismo, da coisa patriarcal, etc., que tudo empieza junto no final do século XV, consistiu exatamente em separar a linguagem da alma. E quando eu digo isso, não é só a palavra, verbo, não? O modo de existir, as decisões, as eleições que uno faz, como orienta sua vida, não? Não é desde a alma. Mas o que é a alma? Não? Eu estava falando do bem viver e fui para outra coisa, não importa. Hablo primeiro, que é a alma aí, não? Essa palavra alma. Não é esta alma aí religiosa, monoteísta, não? Que remite a Deus, que é Deus que decidiria por nosso destino. Bueno, está em suas mãos, não? Basta obedecê-lo. Não, a alma é a potência vital de cada um, porque nós somos vida concretizada em um certo modo de expressão de nossos corpos, acá, distintas maneiras, incluso distintas línguas, não? Pero es vida, ¿no? Entonces, el alma es la fuerza vital de cada cuerpo, ¿no? En su interacción con las demás fuerzas que componen un ecosistema. Y el ecosistema no es solo el ecosistema ambiental, es un ecosistema social, mental, tecnológico, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el alma no es el cuerpo individual, esta fuerza vital que está en el cuerpo. Es como en su esa interacción entre la fuerza, en la vida que está en un cuerpo, con esa menina muy linda, con las fuerzas que componen el ambiente, porque los efectos de las fuerzas que componen el ambiente, ¿no? Cambian el estado vital de un cuerpo, lo cambian, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo, la brasileira, branca, classe média de São Paulo, viene a Chile e está todo o tempo vivendo isso, por supuesto que as forças que compõem isso, por supuesto que produzem efeitos em la força vital que me compõe, que muda meu estado vital, que me fecunda, se diz fecunda? Me fecunda. Não? Me quedo embaraçada de Chile, não? Então, assim, cambia meu estado vital. E eu não posso seguir com minhas palavras que tinha antes para falar disso, porque algo cambiou cá. Por isso vim, incluso porque eu sabia que ia me embaraçar muitíssimo cá, não? Então isso implica que o outro não é algo que está fora de mim. O outro é uma presença viva em meu corpo, isso não é uma imagem lindita de não sei o que, de metáfora. É real. O outro é uma presença viva em meu corpo. Bueno, que é muito distinto quando eu estou separada do alma, não? O outro, vocês são algo que está fora de mim, e sobre o qual um objeto, sujeito ou sujeito-objeto, sobre o qual eu projeto as representações que tenho. Ai, que linda essa chica de constituinte, assim, que interessante, não? A luta popular. E eu
no, pero tengo una hijita, qué linda la hija. Pero mírame, la hija tiene unas tranzas lindas, entonces no es exactamente la militante estilo antiguo que tenía que ser totalmente desorganizada. Mira qué linda que está el pelo de la chica, y mira sus uñas, No, sí, pero es todo, es decir, yo proyecto todo en ella, y ya está, y con eso... que é muito distinto do efeito desta voz, ou dessa presença, ou de ela, ou de ele, ou cada um acá, e o alcaide. Me imagino que loucura que é ser alcaide nessa situação. É reto dificílimo, não? Então, tudo isso me habita e me transforma, e é a partir dessa transformação também que eu sou levada a dizer, a criar, coisa que todavia não posso dizer tanto, que vai sair depois, está acá como... embriones acá en mi cuerpo, ¿no? A algo que transforme, y es en eso que va se produciendo cambios de todo ese campo común, ¿no? Desde ese proceso de creación de cada uno. Entonces, ¿qué es el tecoporã? Teco, bien vivir, buen vivir. Teco es el estado en que se encuentra el cuerpo en su interacción con los demás cuerpos del ecosistema. ¿Y qué es porã? Bueno y bello al mismo tiempo. ¿Por qué bueno y bello? Porque para los guaraní, bueno no es que yo soy muy bondoso, tengo tanta empatía con los otros, ¿no? De las otras clases, mucha empatía, ¿sabes? No, o benevolencia, o bondad. Bueno es lo que es bueno para la vida. Es decir, eso que pasa acá produce en mi potencia, en mi estado vital una potencia. Isso aumenta minha potência, não? E me convoca a transformações que estão sendo muito necessárias graças a isso que me fecundou, não? Então, isso é bueno, porque é bueno do ponto de vista da vida. E se é bueno, é bello. Porque não é como na tradição do arte do Ocidente, que a arte ha sido inventada enquanto arte do século XVII no Ocidente. Em las culturas havia esse aqui artista, isso fazia parte do cotidiano, não? Então, o bello não é a forma, que forma mais linda, que colores, não existe essa. Bello é todo o que faz bem para a vida, que potencializa a vida, que permite que a vida se afirme em sua potência de transformação toda vez que a vida se vê sufocada no presente, não? Então, bem viver não é bem-estar social, como poderia ser interpretado por la esquerda tradicional, o que é muito importante, bem-estar social. É que a base del mal-estar social é inseparável do modo como somos construídos, não? E aí entram outros fatores que não falarei agora, que posso falar eventualmente depois, como a noção de raça. El racismo nos constituye plenamente y está en la base, en nuestra experiencia subjetiva de esa jerarquía, ¿no? Que es lo que legitima y naturaliza la exploración y la precarización de una gran parte de la humanidad. Pero paro por acá y quiero más bien escuchar. Vamos, aplaudan. Bien, queremos agradecer esta primera ronda. Pues como nos atrasamos, como siempre, entonces quiero solamente poner algunos puntos que se escuchan en común entre las distintas palabras para después dar la oportunidad de que las personas que vinieron acá también puedan conversar con nosotros, porque, o sea, con nuestra invitada, invitado. Pero me parece que es muy interesante cómo resuena esto último que estamos escuchando de Sueli, lo bello, ¿no? Y este buen vivir que es inseparable de esta belleza, que es la belleza de lo bueno que es desde el punto de vista de la vida, decía, ¿no? Cómo resuena con ese vivir en borrador un poco, yo siento, ¿no? Que ese vivir en borrador que a mí me parece fundamental también, porque cuando se levantaba la idea de la dignidad, por ejemplo, en la revuelta,
Hay una lectura posible que decir la dignidad, en el fondo, es tener unos ciertos bienestares materiales, como llegar a tal y tal cosa, ¿no? Pero me parecía que mucho más hablaba de esa posibilidad de experimentar, que también significa no estar simplemente azotado y atravesado por ese sistema devastatorio que devasta tanto el ambiente como a nosotros en lo más íntimo, y que nos permite, en el fondo, vivir así también en la posibilidad de construir un común que nos dé tiempo también, ¿no? Para poder generar esos espacios de otras formas y otras lógicas de comprendernos y otros modos de relacionarnos. Creo que es súper interesante esa posibilidad. Nosotros le pusimos retrasar la institución a esta encuentro, no solo por volver a atrasar, sino también por demorarla, ¿no? De retrasar con ese, ¿no? Porque significa no solo que vaya a llegar tarde como ha llegado siempre, ¿no? Pero sino que retrasar cuál es la respuesta que tiene que dar, ¿no? Hay que resolver, la seguridad se resuelve entonces mandando más pacos. No, ¿no? O sea, podemos retrasarla para poder pensarla, porque yo creo también que lo que señalaba Ítalo, en la posibilidad de la ruptura también con ese modo de vida, en la posibilidad de la ruptura, quizá, y la posibilidad de la revolución en ese sentido, quizás no implica ese momento únicamente, sino una manera de saber cómo continuar, ¿no? Y ahí como ese paso que decía hacia la institucionalidad, que damos de Tima y al mismo tiempo decide quedarse en los territorios, es también una manera como de ocupar ese espacio, que da la posibilidad digamos, de demorar la respuesta para poder provocar la ruptura, ¿no? Con ese modo y esa lógica de administración de la ruina. Yo no sé si tú quieres señalar algo más, si no abrimos la... Sí, otro elemento que me parece vital de la conversación es este planteamiento por la interdependencia, ¿cierto?, que plantea la Manuela, ¿no? Me parece que también resuena muchísimo con lo que plantean los compañeros de OE, que tiene que ver con darnos cuenta de que nuestros procesos también resuenan, ¿no?, reverberan en el tiempo y en el proceso de crecimiento de aquello que nos rodea y que nos otorga vida también, ¿no?, que son las plantas, ¿no? Entonces hay ritmos comunes, ritmos que se van entrelazando y que hoy en día nos llenan de preguntas, no solamente por el hecho de la devastación ecológica que todas y todos ya sentimos, ¿no?, sino por el hecho de la devastación de la capacidad, como dicen nuestros compañeros, ¿no?, la capacidad por un lado de poder darnos tiempo para poder poner preguntas más complejas ante la demanda de velocidad, de respuesta inmediata, y por otro lado, ante la devastación de la capacidad afectiva, ¿no? Por lo tanto, de poder generar un interrogante, o sea, poder ponernos en contacto con esos embriones de futuro, ¿no?, que son al final la presencia de las otras y de los otros en nosotros, ¿no? Y en este caso, con el tiempo y el ritmo de las niñas, con el tiempo, el ritmo de las plantas, ¿cierto?, con el ritmo y el tiempo de aquello que conecta, en este caso, las distintas expresiones de vida que tenemos alrededor y que no solamente se reducen a lo que pueden decir los hombres blancos, ni al mismo tiempo solamente, los seres humanos, ¿no?, sino que también a los tiempos y a las expresiones de la vida animal, ¿no?, que se manifiesta sobre todo en todas y todos, ¿no?, en ese gatito con el que uno convive o en ese gatito que también no quiere convivir con cada una, sino que se arranca, ¿cierto? Entonces, con esa preocupación que te deja el gatito que no quiere estar contigo, ¿no? Pero entonces no decir simplemente que el problema es del gato, ¿no? El problema es de cómo se está entendiendo ese vínculo afectivo y la capacidad de dejarlo ir, ¿no? En el cuidado, digamos, ¿no? Entonces, creo que me parece súper importante tender esa reflexión. Entonces, y con esto, algo que conecta muchísimo lo que dicen los compañeros de OE con lo que dice Sueli en ese sentido, que tiene que ver con el jardín infantil, ¿no? Que en este caso el jardín infantil es una preocupación súper importante en la vida de los adultos y también de aquellas que están siendo padres, ¿cierto?, que están siendo padres en estos momentos, y aquellas, que en portugués, ¿cierto?, me parece súper interesante la potencia de la palabra, sobre todo lo que está diciendo Sueli, ¿no?, la potencia de las palabras, que es crianza, ¿no? O sea, es un cuerpo que está creciendo, pero al mismo tiempo que hay que buscar garantizar la capacidad de transformación, de creación en ellas, ¿no? Que es algo que de algún modo muchas veces se pierde
el concepto de niño del castellano, más, ¿cierto?, más ortodoxo. Entonces, bueno, esos me parecieron también algunos elementos comunes como para poder plantear comentarios y preguntas. Sí, entonces abrimos ahora la posibilidad de que quienes quieran preguntar o comentar. Hola a todas, todos. Agradecido de la instancia, de los cabros, las cabras de vitrina, Pulento siempre levantando cosas que en realidad son útiles para pensar otros modos, para salir de esa trampa culia en la que estamos muy metidos, de la que no podemos salir muchas veces, porque querer otro mundo posible no es solamente hacernos los pulentos y decir, weón, vamos a hacer una hueá crítica, vamos a hacer educación popular, vamos a hacer pedagogía libertaria. No, la hueá es enfrentarse con la crudeza, enfrentarse con las cosas que no tienen nombre y que en ese entrampe que seguimos insistiendo, seguimos aprendiendo a nombrarla. Bueno, yo voy a hablar a través del colectivo Resistencia Infantil. Nosotros somos un colectivo acá de la comuna de Pudahuel. Trabajamos en el sector de la Estrella Sur hace 6 años, haciendo talleres de rap y filosofía con infancia. Bueno, para esclarecer un poco también como la bola que queríamos compartir respecto a la temática de la institución. Nosotros siempre nos hemos parado desde la perspectiva de la autonomía y la autogestión porque es lo que nos ha dado la experiencia y el recorrido que ha amplificado nuestras vidas y que nos ha permitido ver en el presente el porvenir de lo que queremos construir. Para nosotros ha sido muy difícil estar en todo esto del colectivo, con instancias en que nos vemos superados, llegamos llorando a la casa, que nuestra vida está puesta en riesgo, que no hay ninguna institución detrás que quizás nos pueda hacer la segunda cuando un narco nos quiere pegar. Y en esa complejidad también hay otras cosas que amplían la experiencia vital y que nos permiten ingresar a esta composición afectiva, que yo creo que eso es importante. Cuando nosotros nos relacionamos para construir lo común, hay una composición afectiva que le es muy propia a la autonomía y la autogestión, que quizás nosotras y nosotros nos demoremos mucho, necesitamos hacer como 30 completadas para irnos a un museo, no sé. Pero ahí hay una riqueza también, en ese retrasar la institución también pudiésemos decirlo. Y por otra parte también está la institución, las instituciones ya establecidas que nos dan todo en bandeja, pues nos pudiesen dar todo en bandeja. Nosotros no tenemos relación con la institución, pero nos viene muy pulento este conversatorio